Porque la educación nos convoca a todos. En ADN abrimos un espacio para asumir juntos el desafío de aprender. Aquí comienza La Buena Educación. Andrea Aristegui, Ernesto Treviño y un panel de interesantes invitados. Conversan, analizan e intercambian puntos de vista sobre un tema donde siempre hay mucho que aprender. La Buena Educación está en ADN. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de La Buena Educación en ADN. Nos pueden escuchar como siempre a través de la radio, pero también nos pueden seguir a través del streaming que tenemos en adnradio.cl y nos pueden ver también a través de las cámaras. Hoy queremos viajar 16.400 kilómetros y conversar de un asunto, de una idea, un proyecto que surge de un pequeño país insular con cerca de 5 millones de habitantes y que tiene uno de los mejores resultados en términos académicos a nivel internacional, así lo demuestran las pruebas estandarizadas, ¿no? Vamos a conversar de Singapur, pero específicamente de un método que surge en ese país y que justamente se llama Método Singapur y que es un sistema de enseñanza de matemática que se ha hecho ya bastante famoso en el mundo y queremos saber de qué manera se está aplicando en nuestro país, si se está haciendo o no de la manera correcta, cuáles son las proyecciones que hay. Hay muchísimo tema que hablar en esta oportunidad. Ernesto Treviño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Un placer, como siempre, estar el día de hoy, domingo, acompañando a toda nuestra audiencia para tener una fructífera conversación respecto del método Singapur, que es tan atingente para la situación que vivimos en Chile y en América Latina. Sabemos que Chile ha mejorado sustancialmente sus puntajes o sus logros académicos en el área del lenguaje, pero en matemática no hemos visto ningún progreso, los resultados siguen estancados y el día de hoy vamos a conversar del método Singapur, que básicamente consiste en dos grandes elementos. Por un lado, concibe la matemática como una herramienta para resolver problemas y por otro lado piensa en términos de enseñanza o propone en términos de enseñanza que la matemática se debe aprender de lo concreto para después pasar a lo visual y por último pasar a lo abstracto y por lo tanto no como nosotros hemos estado acostumbrados tal vez en nuestra propia educación, en donde la matemática son fórmulas, teoremas, leyes abstractas que muchas veces tenemos dificultades para comprender y aplicar. Y para eso el día de hoy tenemos dos invitados, a Rodolfo Hidalgo, director de contenidos de Santillana. Buenas tardes, Rodolfo. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas, muchas gracias por acompañarnos. Y Carolina Pérez Stephens, directora del Helsby Preschool. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar a conversar. Básicamente la pregunta que yo me hacía cuando me empecé a pensar en métodos Singapur es, ¿realmente pueden ser entretenidas las matemáticas para todos quienes tuvimos quizás experiencias no tan positivas? Desde chico uno empieza a cuestionarse, ¿realmente serviré para matemáticas? ¿Será un problema mío que no entiendo todo? O eso que a uno le mete en la cabeza. No, hay algunos que son buenos para matemáticas, los otros no tienen ni una posibilidad. Y parece que por fin vemos un cambio en la manera en que se está enseñando las matemáticas, no solamente en el colegio, sino que desde mucho antes. Y ese es un tema que me parece que es fundamental. Y por eso, Carolina, me parece muy, muy relevante también tu participación en el programa, ¿no? ¿De qué manera podemos empezar a hablar de matemáticas desde los primeros años? Porque ya primero básico es tarde para empezar a hablar de matemáticas o para empezar a aplicarlas. ¿Cómo se puede hacer esto con los más pequeñitos? Yo quiero ir un poquito antes, Andrea. Lo que pasa es que aquí en Chile el método Singapur solamente se relaciona con matemática, pero en Singapur es un todo. Claro. O sea, toda la enseñanza es concreta. Y esto gracias a los estudios de neurociencia. O sea, ellos hace 50 años dijeron, nosotros cuando se independizaron de Inglaterra, no tenemos recursos naturales, como ustedes en Chile que tienen, eso le decían a mi mamá cuando estuvo en Singapur, yo no he tenido la suerte de ir todavía. Entonces ellos tuvieron que invertir en las personas y se dieron cuenta por cómo iban las neurociencias, especialmente en Estados Unidos, con todo el desarrollo de los escáneres, la investigación, que el niño, la única forma que tiene de aprender es jugando. Si tú a un niño lo pones frente a un pizarrón o frente a un tablet o un teléfono, el cerebro no se conecta. Por lo tanto, no hay sinapsis, por lo tanto, si el niño repite, como tú decías, un
colegio tenía que repetir la las fórmulas, fórmula, todo. ¿no? Escribir ahí Si lo del nos hubieran pizarrón. hecho un seguimiento, a lo mejor te iba bien en la prueba, te sacabas una buena nota, pero si te hacía la misma prueba 2 meses después o un año después no te acordabas de nada. Claro. Por lo tanto, en Singapur, ¿qué es lo que decidieron? Si el niño aprende de manera concreta, tenemos que reestructurarlo todo, desde la formación de los profesores hasta las salas de clase, cómo los niños se sientan y qué materiales didácticos van a tener en la clase. Entonces, aquí a Chile ha llegado todo el tema con las matemáticas, que Sí. parece muy bien, pero es solamente el primer peldaño, porque este método Singapur es en artes plásticas, en ciencia, en lenguaje. O sea, la única forma que tiene el cerebro de mapearse es tocando, oliendo, comiendo. Entonces, el niño, las matemáticas las tiene que tocar. No es solamente un cambio de libro, no es un cambio de metodología que en vez de sumar para un lado, sumo para el otro. No, el niño tiene que tocar, tiene que vivir las matemáticas. Y si fuera así, no tendríamos lo que dices tú, que la mitad del curso es malo para las matemáticas. Claro, pues. O que hay niños que dicen, no, me cargan las matemáticas. Claro, les carga porque les va mal, porque no las comprenden. Y el profesor lo único que está preocupado es de ir chequeando en el libro de clase. Pasé el conjunto R, listo, pasé el conjunto Q. Y el pobre niño no sabe ni sumar. Entonces vamos pasando de curso y la brecha matemática entre el programa chileno y los países orientales es de 8 años. Entonces eso es grave, porque los niños están pasando de curso, están sacándose buenas notas, pero no están comprendiendo nada. Claro. Y ese es un punto que es fundamental, lo hemos conversado en otros programas, ¿no? Respecto a la necesidad a veces de pasar la materia, completar el libro, terminar con el currículum, pero ¿de qué manera se está realmente enseñando o se está aprendiendo en la sala de clase? Y en ese sentido también, y lo decía Carolina, es importante el material que se utiliza. Vamos a ir profundizando de qué manera no y qué implica este método Singapur, pero ahí también hay un tema relevante que tiene que ver con los materiales de apoyo que se usan. Sin duda, ahora Carolina planteaba algo que está más a la base, ¿no? Esto se asume holísticamente, integralmente, en la formación de los profesores. O sea, si tú analizas el currículum chileno de las mallas curriculares de formación docente, el texto escolar no forma parte de la cultura para enseñar. O sea, el ministerio compra 16 millones de libros, reparte de muy, muy buena calidad. Sin embargo, los profesores no son capacitados en el uso. Singapur te exige eso. Incluso en la formación universitaria los profesores tienen que adherir a un método, ¿no? Que se traduce en un proyecto, en un texto escolar, de distintas asignaturas, como lo señalabas tú. Pero ciertamente hay una intencionalidad que se marca desde la formación del profesorado, cosa que no ocurre en Chile. En Chile no hay capacitación. Es más, fíjate que hubo un experimento acá en Chile hace unos 4 años más o menos. El ministerio compró ejemplares de Singapur y los puso en 300 escuelas aproximadamente, pero no hubo capacitación. Y Lorena Espinosa, doctora del Centro Felix Klein de Lusach, hizo una investigación y detecta que no hay diferencia significativa en los aprendizajes de los estudiantes. Claro. ¿Por qué no se acompañó la capacitación docente? Bueno, tenemos harto que conversar, estamos recién partiendo, quizás quienes nos están escuchando hasta ahora habrán oído alguna vez del famoso método Singapur, pero queremos ir a lo concreto, ¿no? Queremos tocar este método Singapur, qué significa, de qué manera podemos ayudar nosotros a nuestros hijos también desde la casa, ¿no? Vamos a ir a la música, a hacer una pausa muy breve y vamos a seguir conversando aquí en La Buena Educación. Nos vamos con Sarah Bareilles, ella es quien nos trae Love Song a esta hora. Head